Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ya vamos dando inicio al curso del día de hoy, es enfermedades intercurrentes en el embarazo. La segunda parte, ya la primera parte conversamos todo lo que era con respecto a shock. Buenas tardes, Daniel. Tal. Con respecto a todo lo que eran trastornos hipertensivos. Y de ahí abarcamos un poco con respecto a lo que eran infecciones del tracto urinario durante el embarazo, siendo pues las patologías más frecuentes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a continuar, culminar la parte de infecciones del tracto urinario en el embarazo. Y de ahí, Angie, buenas tardes. Y de ahí continuamos con lo que es otra de las patologías más frecuentes, que es también el shock hipovolémico. Ok, perfecto. Entonces, ahí todo en la zona de las infecciones del tracto urinario. Ahí estamos. Ya habíamos conversado un poquito, muy breve, solo para conversar, la presencia de bacterias en el tracto urinario, que se producen mayormente por las alteraciones morfológicas o funcionales durante el embarazo. Cómo debería de ser la toma adecuada de lo que es el urocultivo. Nunca olvidarnos eso también. Hicimos mucho énfasis en esto. La frecuencia, los cambios fisiopatológicos que también mencionamos, a efecto pues de la hormona del embarazo, la progesterona, y la compresión mecánica, pues que va a favorecer la aparición del residuo postmiccional, ¿no? Estábamos conversando que en la gestante tiende a formarse un sedimento urinario, el cual pues va a generar que ella mayormente tenga o sufra constantemente de infecciones del tracto urinario. Entonces vamos a ver la disminución en el tono de la pared vesical, hay un incremento en la capacidad y el vaciamiento es incompleto. Micciona, pero ahí queda un poco de orina siempre por el mismo tono que está perdiendo esta vejiga. Entonces, a consecuencia de eso, iba a haber la hipomotilidad, disminución del peritactismo, reducción del flujo de orina y la menor capacidad del riñón para librarse por sí misma. Eso creo que ya lo tenemos en claro. Los cambios químicos que se producen en la orina también es importante mencionarlo, que es el pH urinario aumentado por excreción urinaria de bicarbonatos, la glucosuria que incrementa la reduplicación bacteriana, y esto va relacionado también con aquella gestante diabética o aquella gestante que está cursando con un cuadro de diabetes gestacional, ¿sí? Eso también va a ser un factor adicional, el cual pues va a generar que ella sea propensa a sufrir más infecciones del tracto urinario. El cuadro clínico, ¿cuál es? Frecuencia y urgencia al misionar, disuria, disconfort, justo en la parte del pubis, ¿no? Donde ella siente ese dolor. Y cambios en la colocación de la orina. Vamos a encontrar hematuria, ya muchas veces microscópicamente, que es lo que se visualiza. Exámenes de laboratorio, tenemos el examen de orina, mayormente si tienes mayor de 10 leucocitos por campo, ¿no? O en campo de aumento de 40, de 3 a 5 por campo. O un urocultivo positivo. La E. coli también lo mencionamos muy breve, que se debe pues debido a que normalmente vemos que esta es la bacteria que se encuentra en el intestino, ¿no? Por ende, es la que mayormente ocasiona estas infecciones del tracto urinario. Tenemos varios tipos, el serotipo O, que causa la pielonefritis aguda, compuesto por adhesinas, pili y fiambre. Endotoxinas causan daño tisular en las fibras musculares, mayor presión y por ende, pues, mayor reflujo. Entonces, dentro de la clasificación vamos a encontrar que la bacteriología sintomática ocupa entre el 2 al 11%, ¿no? Por ende, hay que recordar que como la bacteriología, como dice su nombre, es asintomática, pues es la que tenemos más temor, por así decirlo, porque ella no va a producir, no va a sufrir, ¿no? De ningún tipo de
de ningún tipo de síntomas y por ende no va a la consulta o no va a la emergencia, ¿no? En el caso que lo merite. Ahora, con respecto al tratamiento antibiótico de la bacteriuria en gestantes, se incluyeron 10 ensayos clínicos aleatorizados en este estudio que concluye que el tratamiento antibiótico se va a asociar de manera directa con la tasa de prematuridad o de bajo peso al nacer. Entonces, esto es uno de los causantes, los cuales pues va a ocasionar que sea la principal causa de prematuridad, ¿no? Porque se busca y se solicita tanto las UCI neonatal, ¿no? Es uno de los servicios que más se requiere. Por ejemplo, en el hospital que yo trabajo es un hospital materno, ¿no? Nivel 3, y ahí se ve pues que hay mucho el índice de la solicitud de todo el país de lo que es UCI neonatal. Okay. Entonces, tenemos también otro tipo de patologías del tracto urinario que es la cistitis aguda, la cual vamos a encontrar que hay urgencia y frecuencia miccional, hay disuria, hay disconfort suprapúbico, hay hematuria. En el cultivo va a haber mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia y solo el 50% frecuente en la segunda mitad del embarazo. Entonces, también es una de las con mayor índice con mayor incidencia que se da durante el embarazo. La pielonefritis aguda en sí se caracteriza por los mismos síntomas de la cistitis, pero adicional a esto va a tener picos de fiebre que entre 38 39.5, ¿no? Que desaparece a las 48 horas recién post-antibiótico. Y sabemos pues que esto sí va a ocasionar cierto riesgo en el bebé, ya que da taquicardia, ya que le va a dar un mayor riesgo, ¿no? Y muchas veces se relaciona con un sufrimiento fetal que podría tener este recién nacido. Dolor lumbar a nivel uni y bilateral, por eso es muy importante a la evaluación en el examen clínico, no solo basarnos en medir la barriguita o basarnos en escuchar los latidos, sino también realizar pues la puño percusión a nivel de los riñones en la zona de atrás. Y eso se realiza de distintas maneras, que la paciente esté sentada en la silla o en la camilla y lo colocamos, ¿no? Y si hay dolor, pues ahí es donde vamos a observar pues que sí sería positivo en este caso, ¿no? Tenemos también, a muchas veces se relaciona con anorexia, náuseas, vómitos y deshidratación, la cual pues a veces tiende a confundirse con una hiperemesis gravídica, ¿sí? Y esta hiperemesis pues a veces, por eso es que dentro de todo el protocolo que se solicita, y eso lo dice el MINSA y también cada establecimiento de salud, es si nosotros tenemos que tener pues examen de orina, urocultivo, ¿no? Lo cual pues vamos a observar en este caso pues que vamos a observar pues que y diferenciarnos si es una pielonefritis o también pues es una hiperemesis gravídica. Y algo también importante, que recordemos que fiebre, en realidad fiebre pues se relaciona mucho con algún tipo de infección, y es muy importante hacer un diagnóstico diferencial de apendicitis. He tenido dentro de la consulta que tener que realizar esto del diagnóstico de apendicitis en gestante, que es un poquito más tedioso por el volumen pues del útero, que obstaculiza la evaluación y el examen clínico de este, ¿no? Entonces, lo que estamos observando es ya. Entonces, el diagnóstico diferencial de apendicitis es el diagnóstico diferencial de apendicitis es con respecto a la evaluación, pues no es que esté acostada, es solo breve porque esto no está dentro del temario,
Pero algo también importante que lo relaciono siempre es cuando la paciente se para, ¿no? De manera, bueno, vertical obviamente, y como que se hinca, ¿no? Como que comienza a elevarse o pararse de puntas, ¿no? Y ahí cae con peso, así, sube y cae. Y ahí pues si hay un cierto dolor también se relaciona, porque a veces la evaluación dentro de la evaluación cuando está acostada en la cama, pues en la camilla ginecológica vamos a ver pues que hay cierto tipo de dificultad, ¿no? Entonces eso también lo vemos ya en la práctica. Pielonefritis aguda, el feto pues se relaciona con un parto prematuro, muerte fetal intraútero incluso, por eso es muy importante hacer recordar pues los signos de alarma, ¿no? Fiebre es un signo de alarma en la cual ella tiene que ir a la emergencia y hacerle recordar y enseñarle, ¿no? Quizás con un video, un link, ahora que ya todo es por la teleconsulta, es que sepa por lo menos tomarse la temperatura, ¿no? Es importante eso porque muchas mamás no lo saben e incluso le va a servir cuando nazca su bebé, ¿no? Un momento o un bochorno no es una fiebre, pero sí, en este caso, con el termómetro, pues de forma adecuada. En la madre que puede generar un shock séptico, nefritis intersticial y formas anictéricas de hepatitis. Complicación feto-madre o una recurrencia elevada, que está muy relacionado. Hay hospitalización, tratamiento y monitorización fetal dentro de ya el ingreso. Y hay que comprobar, pues, la cantidad de bacterias, de número de bacterias, ¿no? En la unidad formadora de colonias de mayor a 100.000 unidades, como lo indica acá en letras romanas. Entonces, dentro del tratamiento, ¿sí? El tratamiento de la bacteriuria asintomática y de la cistitis, tenemos que recordar la primera opción. Primero, podemos usar lo que es cefuroxima de 250 cada 12 horas de 5 a 7 días, ¿sí? Entre 5 a 7 días, la literatura indica que depende, ¿no? Si es la primera vez, solo 5 días, pero si ya en embarazos anteriores lo ha tenido o ha habido recurrencias, es preferible que culmine los 7 días. La cefixima de 400 miligramos cada 24 horas, entre 5 a 7 días también. Como segunda opción, yo alérgica a la beta-lactámicos, la fosfomicina trometamol de 3 gramos oral dosis única. Esto sí, en el Perú no está dentro de la norma técnica, me refiero al dispensario de lo que es farmacia dentro de los establecimientos. Lo considerarían en todo caso de manera particular. O lo otro también, lo que es la nitrofurantoína de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, o de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Ahora, ojo, hay que tener cuidado con la nitrofurantoína, porque ya me han sucedido casos en los que la paciente se le indica y ella pues luego me vuelve a hacer la teleconsulta y me dice, bueno, estoy mal, continúo mal, ahora que realizo y todo, y le dije, bueno, ya te toca tu control de urocultivo, pero terminaste tu tratamiento y me indica que no, que la nitrofurantoína exacerbó más sus cuadros de mesis que tenía y por ende pues dejó o solo tomó un día, ¿no? Entonces hay que hacerle recordar en qué momento es ideal la toma de pero si ya está con una emesis sobreagregada, entonces es preferible optar quizás por la primera opción, ¿no? Como estaba acá dentro de lo que es la cefixima de 400 miligramos vía oral. El tratamiento de la pielonefritis ya es un tratamiento intrahospitalario. Es por ende que la paciente, si ya está con fiebre y cursa con un cuadro de sintomatología de cistitis o ya tiene un urocultivo y es asintomática positivo, entonces ahí hay que darle la indicación que se tiene que hospitalizar para culminar su tratamiento. ¿Por qué se hospitaliza? Porque el tratamiento pues es endovenoso y eso no se puede realizar en casa, ¿no? Necesita una monitorización más completa también.
Se le hospitaliza, se ve la valoración obstétrica, se le pide el hemograma, PCR, función renal, electrolitos. Si bien es cierto, esto lo maneja el ginecólogo, pero nosotros tenemos que saber porque también estamos administrando dentro de la hospitalización cada uno de los medicamentos, ¿no? Y saber, pues, cuál es el protocolo. Algunos hospitales varían en algunos puntos, pero este es mayormente el general. Monitorización de los signos vitales, hidratación endovenosa y hay que estar pendientes de la diuresis, ¿no? Que tiene que ser mayor a 30 mililitros por hora. Iniciar el tratamiento antibiótico. Y en cuanto al cuál es el tratamiento antibiótico, vamos a observar que la primera opción es la amoxicilina y el ácido clavulánico de 1 gramo cada 8 horas, endovenoso por 14 días. La cefuroxima de 350 miligramos cada 8 horas, endovenoso por 14 días. Y la ceftriaxona de 1 gramo cada 24 horas, intravenoso o intramuscular por 14 días. La segunda opción, y yo que sea alérgico a los beta-lactámicos, vamos a tener el Axtronan de 1 gramo cada 8 horas, endovenoso por 14 días, la fosfomicina de 100 miligramos cada 24 horas, 100 miligramos por kilogramo por día todos los 14 días. Y acá, bueno, lo que mayormente se utiliza que es la gentamicina, ¿no? La gentamicina de 3 miligramos por kilogramo por día, endovenoso o intramuscular, en este caso endovenoso, aprovechando la vía. Tengo acá un pequeño caso clínico. Miren, es una gestante de 25 años de edad, gesta 3 para 3, con 30 semanas de embarazo. Tiempo de enfermedad refiere aproximadamente hace 2 horas, pero ella ingresa ya con algunas contracciones esporádicas, ¿sí? Al examen físico hay una altura uterina de 28 centímetros, la longitud, los latidos cardíacos fetales de 150 por minuto. No hay dinámica uterina, no se evidencia, o sea, al parecer solo se siente como si fuera una irritabilidad uterina. Está cefálico y bueno, no le realizan tacto en este caso porque no hay dinámica uterina comprobada. Entonces lo que se le solicita es un hemograma, un examen de orina, leucocitos de 10 a 20 por campo y hematías positivos, el NST activo reactivo, la ecografía obstétrica sin alteraciones. Eso es lo que se encuentra dentro de sus resultados de laboratorio. Entonces, a ver, otra vez repasemos, hemograma normal, una infección urinaria, pero también está eliminando ya hematías, una cruz, el NST, todo bien, y la ecografía también. La evolución se ve a los 5 días, está ya con contracciones uterinas frecuentes, fiebre de 39 grados, dolor lumbar, coluria, polaquiuria, y en el urocultivo, ahí viene el problema, que es una flora contaminada. ¿Qué sucedió en este caso? En este caso ella ingresa, ¿sí? Para que pueda ser atendida porque ya tenía algún tipo de molestias, contracciones esporádicas, pero no alertó mucho, por ende, pues es que la vuelven a citar en realidad a los 4 días, le realizan un examen de orina, un hemograma, el NST, y ya se va a casa. Y luego regresa, pero a los 5 días ya regresa por emergencia. Y en emergencia le encuentran que ya estaba con contracciones uterinas, o sea, ya tenía 30 semanas, 5 días. Ya tenía fiebre, dolor lumbar, coluria y poliaquiuria. Y el urocultivo, que ya le habían indicado justo en esta toma, no le explicaron cómo se tenía que realizar la toma en el baño y no lo realizó de la manera adecuada, por lo cual salió una flora contaminante. Entonces el urocultivo no nos sirvió en este caso. Y ahí otra vez remarco esto de por qué es importante que nosotros podamos realizar, ¿sí? Podamos realizar dentro de las explicaciones lo importante de cómo tomar la muestra, ¿no? Tiene que ser el chorro medio de orina, tiene que hacerse un lavado
simple con agua por la parte externa, y el frasco que va a colocar y coleccionar la orina tiene que ser en el aire, ¿no? Sin tocar las entrepiernas, ¿no? Entonces, entrepiernas. Entonces, eso es lo ideal. ¿Cuál es el diagnóstico? Bacteriuria sintomática, cistitis o pielonefritis. ¿Qué es lo que vemos ahí? A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Yo los leo. ¿Sí? Estoy hablando ya de la segunda vez que viene. Ojo, la primera vez viene con irritabilidad, algún tipo de molestia nada más. La citan a los 4 días, no llega a los 4 días, pero llega a los 5 días, que es y ya llega con este cuadro de contracciones uterinas frecuentes, fiebre, dolor lumbar, coluria, poliaquiuria, un urocultivo que no nos ayuda en nada porque está contaminado. ¿Y cuál vendría a ser nuestro diagnóstico? ¿Con qué diagnóstico entonces vuelve a reingresar esta paciente en emergencia? A, B o C. A es bacteriuria sintomática, B cistitis y C pielonefritis. La idea del curso pues es que si nos equivocamos vamos a aprender más incluso, así que normal, ustedes digan sus opciones y lo analizamos para ver cuál vendría a ser el resultado. A, B o C. Los leo. A ver. A, B o C. A, B o C. A, B o C. Ahí están respondiendo. La B dicen cistitis, ya, perfecto. ¿Quién más dice? La A, la B o la C. Bacteriuria sintomática, cistitis o pielonefritis. La A dicen bacteriuria sintomática. La B dicen cistitis. ¿Quién más? La B. La C dicen pielonefritis. Vamos viendo que los resultados son bien variados. ¿Quién más? A, B o C. Ya. Ok, entonces vamos a ir analizando las respuestas y vamos por lo primero. Bacteriuria sintomática es cuando no tiene síntomas la paciente, pero tiene un urocultivo positivo de mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia y el cual pues diagnostica una bacteria en sí. Cistitis es cuando hay molestias, disuria, poliaquiuria, a veces hay hematuria, ¿no? Hay dolor suprapúbico incluso. Y la pielonefritis es similar a la cistitis con casi los mismos síntomas, pero añadido a esto, fiebre. ¿Sí? Eso es para un resumen. Entonces, esta paciente que tenía contracciones uterinas frecuentes, irritabilidad, dolor lumbar, coluria, poliaquiuria, o sea, síntomas de cistitis, tenía fiebre añadido, la urocultivo no podíamos ver más porque estaba contaminada. ¿Sí? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Ya. A ver, seguimos. El urocultivo al inicio del embarazo, ahí está, la C, centeno, Tiani centeno, así es, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fiebre. El urocultivo al inicio del embarazo es muy importante tenerlo presente, es la C, así es, la C. Ahora sí ya no queda claro todo, ¿no? La bacteria sintomática no tiene síntomas mayormente, pero tenemos un urocultivo en ayuda a este. La cistitis sí tiene síntomas y la pielonefritis es una cistitis, pero añadido a esto fiebre y muchas veces náuseas y vómitos, mayormente. El urocultivo al inicio del embarazo es vital, ¿sí? Siempre procuremos esto, más aún si ha tenido antecedentes, o sea, no esperemos, ojo, que la paciente venga con algún tipo de sintomatología o dolor o molestias, disuria, no esperemos eso, directo, hay que
solicitarle el urocultivo desde el primer control prenatal. Y si bien el establecimiento de salud no cuenta quizás en ese momento con laboratorio o no cuenta con este examen o el CIS no le cubre quizás, entonces hay que solicitarle de manera privada, ¿no? Hay que explicarle que tiene que priorizar sus gastos, ¿sí? Y a veces decimos, uy, no, pero no tiene dinero. Pero vemos pues que a veces hay un mal uso de ¿no? Cuando salen, se levantó abrieron los supermercados y lo primero que compraron era televisores, ropa, ¿no? Etcétera. Entonces, la salud pues no tiene precio definitivamente, entonces hay que priorizar. El hito con más de 100.000 colonias por mililitro se relaciona a E. coli la gran mayoría de las veces. El urocultivo positivo luego del adecuado tratamiento puede indicar una infección del parénquima renal. Si yo le di tratamiento y pese a eso le hice un urocultivo y si continuó con lo mismo, ya eso va a ser necesario derivarlo, ¿no? Al urólogo o, bueno, si no contamos con urólogo, el ginecólogo en este caso, porque ya hay algo adicional, e inclusive al médico intensivista, porque ya esta infección pues es persistente. Y algo también importante de las complicaciones, ¿cuáles eran? Y lo mencionamos, era de que una infección de tracto urinario puede llevarme a una sepsis, ¿sí? El cuadro infeccioso con 2 o más de los siguientes síntomas. ¿Qué es sepsis? Y esto sí lo tenemos que, solo para recordar, el que tenga 2 o más de estos síntomas. Temperatura mayor a 38 grados, ¿no? O una menor a 36. O una hipotermia o una hipertermia. Una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, ¿no? Una leucocitosis o una leucopenia. Entonces, si yo tengo 2 o más de estos cuadros, tenemos pues que ya indicar que es una sepsis, ¿sí? Y el shock séptico, entonces, ¿qué es? El shock séptico es la sepsis que hemos tenido acá, ¿sí? Pero añadido a vamos a encontrar una oliguria, y eso ya lo vamos a medir cuando esta paciente está hospitalizada y tengo una sonda, con hipotensión arterial, pulso débil o alteraciones del sensorio, ¿sí? Entonces, estos son el CHOP, entonces, son cualquiera de 2 o más de estos síntomas o de estos signos, y adicional a esto, el CHOP séptico es lo mismo, pero adicional a esto la oliguria, la hipotensión, un pulso débil o alteraciones del sensorio. La oliguria hablamos menor a 400 miligramos por 24 horas o menor a 30 cc cada hora. La hipotensión arterial menos de 90 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica menor a 40. ¿Cuáles son las causas? Las causas son manipulación de la vía genitourinaria por procedimientos terapéuticos o maniobras abortivas. Recordemos que el shock séptico no necesariamente va a ser por ya estamos entrando a otro tipo de infecciones más frecuentes, ¿sí? No solo hablamos de la pielonefritis, sino ya de algo más complejo, ¿sí? Me gustó colocarlo después de todo lo que eran las infecciones de tracto urinario, ya que va también relacionado a esto. Entonces, ¿a qué se puede deber que venga mi paciente de emergencia, venga con fiebre, o hipotermia, frecuencia respiratoria incrementada, taquicnia, ¿no? Y una leucocitosis o una leucopenia, y adicional a eso, hipotensión, oliguria o alteraciones del sensorio. Las causas mayormente pueden ser por manipulación de las vías genitourinarias, por procedimientos terapéuticos o muchas veces por maniobras abortivas. O también puede ser por una endometritis puerperal, por una pielonefritis, por una corionionitis, por una cesárea con condiciones de riesgo, ¿no?
que no se llevó a un establecimiento adecuado. Se ha encontrado casos que incluso están realizando cesárea en consultorios. Parto no institucional, ¿no? El parto domiciliario, que es también un poco riesgoso si este se llega a complicar. Un RPM prolongado. No he escuchado incluso algunas colegas que me dicen, hay que estar atendiendo parto en casa, y yo le digo, te atiendo parto en casa, pues si tengo un banco de sangre en casa, si tengo sala de operaciones en casa, porque imagínense que la placenta sea una placenta creta, o haya un shock hipovolémico, o algo se esté complicando, entonces no puedo yo atender esas condiciones, ¿no? Algunas dicen, no, pero yo he visto cómo lo atienden en otros países, y yo le digo, perfecto, lo has visto en otros países, pero nuestra realidad es distinta, ¿no? En un congreso, conversando con unas miguas de Holanda, me decían que ellos sí, el 85 al 90% de los partos son en casa, son partos eutóxicos, ¿no? Y le pregunté en qué condiciones se daba, y pues ahí venía la diferencia, ¿no? Ellas realizaban el parto en casa, pero siempre había una ambulancia en la puerta de la casa, con la condición de que la ambulancia ya sí la respeta, y cuando se complique, esta ambulancia está encendida, y en 7 minutos, antes de 7 minutos, pueda llegar directo a sala de operaciones, sin decir directo a emergencia, a ver si la atienden o no, directo a sala de operaciones. Entonces, si nos damos cuenta, las condiciones son distintas, ¿no? Por eso es que no hay que exponernos. Ahora sí hay partos domiciliarios en lugares rurales, que también son riesgosos, obviamente, pero la idea, pues, del MINSA, ¿no?, es la disminución de la muerte materna. ¿De qué manera? Que el parto sea institucional. El RPM prolongado, ¿no? O sea, es tan importante explicar a la usuaria la diferencia entre que quizás se rió demasiado y botó una gotita de orina, a que esté mojando y dice, no, es normal, yo siempre mojo, y está mojando la truza, está mojando cuando micciona, o incluso ya en mayor cantidad, ¿no? Entonces, ha sucedido casos, ¿no?, que vienen a la emergencia y uno les pregunta, ¿y cuántas horas estuviste con esta pérdida de líquido, ¿no? Y dice, bueno, estuve así desde la mañana de ayer. Y dijeron, pero ¿por qué no viniste a emergencia? No, es que estaba esperando a mi esposo, o no tenía con quién dejar a los niños, ¿no?, etcétera. O sea, siempre hay esto de poder poner secundario su salud, ¿no?, de ella. La mujer, pues, tiene ese don protector, se podría decir, para preocuparse más por la familia que a veces por su propia salud. Pero es muy importante hacerle entender que esto sí es un signo de alarma, y que ella tiene que acudir a nosotros, y de emergencia, no esperar más. Si hay extracción manual de placenta, sí se puede realizar, pero hay todo un protocolo. Hoy también lo vamos a mencionar. Hay que tener todos los antibióticos, y realizarlos de la manera que corresponde, tal cual nos indican el MINSA, porque si no, pues podríamos, en vez de mejorar a la paciente, complicarla, ¿no? El anemia y el estado nutricional deficitario, pues es una de las causas también, porque esta, pues, conlleva a que he visto incluso partos donde la paciente estaba desnutrida, anémica crónica, y cuando le querían hacer la episiotomía, pues era friable así completamente todo el tejido, y era por las condiciones, y comenzaban las infecciones constantes en ella, venían, regresaban, porque no era tanto la sutura, sino era por la calidad del tejido que ella tenía, que era relacionado al estado nutricional, ¿no? Y algo para recordar, ¿no? ¿Qué sucede si nos sucediera esto? Hay que tener un orden, ¿no? Y si contamos con todo el personal, pues sería lo adecuado, ¿no? En la cabeza, que esté el médico observando todo lo que es el sensorio, endoscópicamente. En el lado, en ambos lados vamos a encontrar lo que son la enfermera y la obstetra, en el cual va a ver lo que son las funciones vitales de la enfermera, y el obstetra en observar, escuchar los latidos, ¿no?, y todo lo relacionado con el feto.
y una persona circulante, el técnico del laboratorista, el cual va a estar constantemente evaluando y sacando muestras de sangre, ¿no? Y tratando de ayudar a que todo este trabajo en conjunto pues se lleve de manera más rápida. Esto mayormente es un kit, lo vi adecuado colocarlo, ya que está relacionado con esto está dentro de nuestra norma, sé que algunos lo tienen en todos los establecimientos, pero también de este punto es importante saber que dentro de las cajas, de la caja amarilla, roja, azul, tienen que estar todos los medicamentos, ¿no? Si falta uno de ellos, pues ahí sí, ya estaríamos exponiendo, ¿no?, la atención, y en ese momento, pues querer realizarlo, pues ya es muy tarde. El querer buscar un medicamento cuando en realidad debido de estar todo preparado. No esperar que haya una complicación para recién tener esto a la mano, ¿no? Muy breve, al técnico de laboratorio que va a llamar al médico, al equipo de salud, alcanzar el kit de clave amarilla, los materiales que sean necesarios. Entonces, cada uno tiene una función, ¿no? Es una función en la cual pues tiene que todo establecimiento estar preparado para esto, ¿no? No esperar el último momento para recién tenerlo presente, ¿no? Es como esas películas, ¿no?, de, de carrera, ¿no?, en las que llegan unos 3 minutos el carro de carrera y tienen que hacerle pues una evaluación a todos los mecánicos, y si se dan cuenta pues cada uno tiene una función, es similar, es lo que tiene que respetarse la función de cada uno, ¿no? Y no hacer lo mismo ambos porque son cuestión de minutos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el área de enfermería se encarga de todo lo que son los medicamentos, colocar la antibiótico-terapia, ver lo del tema de la diuresis, ¿no?, el monitoreo de las funciones vitales. El médico, la evaluación del estado de conciencia, el examen clínico general, el tratamiento según sea el caso, ¿no?, y dar las indicaciones adicionales. Si tenemos un establecimiento de mayor complejidad, está el médico especialista, el cual va a pues, ver la presión venosa central, definir el momento de la intervención quirúrgica, el manejo con inotrópicos, considerar el uso de corticoides y diuréticos y el manejo de UCI, ¿no? El laboratorista se encarga de todo lo que es la batería de análisis que tiene que realizarle a esta paciente. Entonces, estos dos, por eso están marcados en azul, es porque no todo establecimiento cuenta, pero los demás sí, por lo menos deberían y si no están, pues ya comienza uno a suplantar el otro, pero tratando de que los pocos que estén dentro del establecimiento pues puedan saber qué función van a realizar. Este es el fluxograma. Entonces, el paciente ingresa al establecimiento, se encuentra que tiene que activarse la clave amarilla por todos los síntomas que hemos mencionado, se le evalúa inmediatamente, se le hace un manejo adecuado según el protocolo. Si existe capacidad resolutiva, continúa el manejo en el establecimiento, pero si no, ya debe de coordinarse la referencia para de esa manera ver por qué medio se va a poder direccionar a este paciente, ¿no? Vamos a verificar requisitos: el paciente que esté estabilizado, la vía endovenosa permeable, el kit de medicamentos para el traslado, el medio de transporte establecidos previamente, el personal de salud con mayores competencias para el manejo de caso, el familiar potencial donante de sangre, la ficha de referencia correspondiente llenada de manera adecuada. Referir al paciente durante el transporte, si lo vamos a referir, no es que va y se va con el familiar y ya simplemente llega, no, tiene que haber un personal que esté completamente capacitado para poder realizar esta referencia, porque si no es así, se puede complicar, no sabe quizás realizar un RCP o colocar oxígeno, etcétera, ¿no? Viajar junto a la paciente, los cuidados de emergencia, la administración de los medicamentos, si va a ser necesario durante el transporte, y va a depender mucho de cuántas horas va a ser el transporte. Ha habido, por ejemplo, hace 3 semanas aproximadamente trajeron a una paciente en mal estado y pensamos que estaba viniendo en avión, que venía de Tumbes, y vino en más de 24 horas, casi 27 horas. Imagínense todo el transcurso de venir desde Tumbes a Lima, y todavía vino en muy malas condiciones. La ambulancia como que se malograba por el camino, el personal estaba agotado, solo venía con una persona, le faltaba, la vía ya estaba obstruida, o sea,
las condiciones eran muy, muy, muy pésimas. Y bueno, claro, también hay un tema pues del sistema de salud, ¿no? De que hay que priorizar vuelos para estos tipos de pacientes. Pero bueno, no fueron los escasos recursos que ellos tenían y la intención de querer transportarlo a la paciente, ¿no? Así que no vamos al tema de la queja, sino a que siempre hay que tratar de ver, y la persona que va a estar ahí también tiene que saber monitorizar al paciente, colocar la vía adecuada, otra vez si se le obstruyó, se le movió, los medicamentos, ¿no? Todo rotulado, todos esos detalles también tenemos que ir aprendiéndolos, ¿no? El registro de procedimientos realizados, el paciente ingresa al establecimiento de referencia y el personal pues tiene que traer la hoja de referencia porque es una forma de saber en ese momento cuáles son los exámenes que ha tenido, qué procedimientos se le ha realizado, quizás ya le colocaron antibióticos o no, la hoja de monitoreo de las funciones vitales del médico que estuvo de turno, ¿no? El personal que recibe firma la hoja de referencia y entrega la copia, ¿no? El paciente queda bajo cuidados del establecimiento de referencia. Entonces, todo eso tenemos que ir observando, ¿sí? Y evaluar. Este es el kit de la María, no se preocupen, se les va a dejar los PPTs para que ustedes puedan tenerlo ya dentro de sus establecimientos, y estos pues tienen que son vitales, ¿no? Si por ahí cogieron, no sé, una oxitocina, la tienen que volver a regresar porque esto es vital, todos los medicamentos tienen que estar dentro, y si no hay, cuando ustedes llegaron al establecimiento, pues hay que hacer el petitorio de estos, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que no había, no es que no había, nosotros tenemos que revisar, tenemos que observar dentro de cada kit que sí está, por eso es que dentro de cada caja tiene que haber incluso todo una lista de los exámenes que deben de haber, de los medicamentos que deben de estar dentro de la caja. Nuestra intención pues es velar por la salud materno-perinatal, ¿sí? Vamos a ver ahora lo siguiente, ya había maximizado por aquí. Estamos viendo. Ya. Ahora, algo que no lo indicamos en la clase anterior, solo para mencionar, lo mencioné, pero no llegué creo que a colocar la estadística y lo voy a mencionar ahora de manera muy, muy breve, ¿sí? La importancia que indica la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que la muerte en una casa de una madre va a afectar a toda la familia, ¿no? Porque hay un tema de responsabilidad que emana desde ella, ¿no? Imagínense, si muere una madre, ¿qué es el futuro de estos niños, ¿no? Y el futuro de todos, toda la familia, porque es el eje prácticamente principal. 0 muertes maternas por hemorragia, eso fue lo que se propuso dentro de los Objetivos de Desarrollo de Salud, la ODS. Y acá solo para mencionar el número de muertes maternas hasta el 2019 fueron de 309, ¿sí? Han ido bajando de manera paulatina, pero no en la proporción que quisiéramos. Recordemos que también todavía hay cifras en las cuales no están constatadas acá. Y en el año aproximadamente para mayo ya estábamos con más de 270 muertes. Entonces, esto sí, pues, se fue complicando aún más la situación debido a que nosotros estamos con ¿no se ve la diapositiva? Ah, gracias. Otra vez. Ahí sí se ve. No, nada. ¿Se ve la diapositiva? El zoom anda un poco... Sí, ok, gracias, Alexandra. Ya, entonces, estas son las estadísticas que se fueron evaluando durante... Muchas gracias, Angie. Durante la razón de muertes maternas que hubo acá en el Perú desde el año 2000, si bien es cierto ha ido bajando de manera paulatina, todavía hay mucho por trabajar. En realidad este año ha sido un
un quiebre total para el sistema de salud, porque nos dimos cuenta que obviamente ningún país estaba preparado para una pandemia, pero más aún las condiciones que nosotros tenemos, ¿no? Hasta el 2019 se vio que eran 309 muertes maternas, pero ahora hasta más o menos por por mayo ya se está hablando de más de 270. Entonces es probable que pasemos esta cifra y ya la estamos pasando. Y esto pues sí está relacionado por la pandemia, así que no está considerado dentro de como que hay un punto en contra para todo el mundo, ¿no? Que es la pandemia en la cual estamos viviendo. Entonces, algo también que se tenía que ver es el número de muertes de acuerdo al lugar, ¿no? De acuerdo al lugar de procedencia. En Lima, por ser, y también por ser, porque pese a que muchas veces dicen en Lima están todos los hospitales, institutos, etcétera, también hay una sobrepoblación, ¿no? Entonces ahí se encontró la mayor cantidad de muertes maternas. En Piura, segundo lugar, Loreto, Ucayali, y de ahí pues también hay una relación muy estrecha con respecto a la cantidad de población que hay en cada uno de los departamentos. Por ejemplo, Moquegua, por la cantidad de población también pues tiene los menores índices, ¿no? Ok, entonces algo también que teníamos que tener presente son las características del fallecimiento que se dieron entre el 2018 y 2019. Vemos que en el momento del fallecimiento el 59.7%, ojo, 59.7% es una cifra muy, muy elevada, estamos hablando casi del 60%, se da en la etapa de puerperio. Por ende, pues es tan importante monitorizar a la paciente durante el puerperio, ¿no? No pensemos que fue lo mejor el Agar 99 o fue lo mejor que quizás fue una primigestinalicia episiotomía. No, eso no es lo mejor es que haya culminado y que en el puerperio inmediato pues todas las funciones vitales estén estables, que ella esté... no tenga alteraciones del sensorio, que todo esté completamente estable dentro de ella. En el embarazo del 27.6% también, estamos hablando casi de la tercera parte de las muertes se dan durante el embarazo. Por eso es muy importante el reforzar, recordar sobre todo, ¿no? Estas clases, por ejemplo, son enfermedades intercurrentes durante la gestación, ¿sí? El parto del 8.6%, o sea, también es una cifra similar. Ahora, a nivel institucional, ¿dónde fue estas muertes? El MINSA reporta la mayor cantidad y esto va también en relación directa porque hay una gran cantidad de establecimientos del MINSA, ¿no? Es salud un 8.6%, la Policía Nacional 0.4% y privados también un 2.5%. Extrainstitucional en el domicilio, y esto me iba, ¿no? Porque estamos ahí y veo todavía esto de que, o me preguntan a veces, ¿no? Yo puedo pensar, siempre digo que todas las usuarias me soliciten o me pidan hay que la atienda el parto en casa porque ellas quizás lo vieron en Teatel. Pero nosotros como profesionales pues tenemos que cambiar ese concepto, ¿no? No podemos siquiera pensar en realizarlo, ¿no? Como una opción. Domiciliario 14%, en el trayecto 9.9% y esto también me iba, ¿no? A veces nuestras barreras geográficas son muy limitantes, ¿no? Y genera pues que mientras se va transportando a la paciente pues fallece. O lo que ha sucedido, la pasada llegó al hospital una paciente que no había sido aceptada, llegó en malas condiciones, era una puérpera inmediata, con eclampsia, con síndrome de HERP, y cuando la traen, prácticamente la trajeron pues sin funciones vitales. Ya cuando la bajaron dijeron que había fallecido en la puerta del establecimiento, pero cuando llegó le ocultaron y ya no tenía ya no se podía ocultar absolutamente nada porque ya estaba pues y ellos dijeron, no, es que sí estaba bien, en el trayecto estaba bien, estaba respirando, estaba con latidos, etcétera, ¿no? Entonces, y a eso nos vamos, ¿no? El tema del trayecto, que eso es algo pues que escapa de nuestras manos en realidad. El nivel de complejidad, ¿no? En primero, segundo y tercer nivel. ¿Qué sucede? Es la demora en la activación de ciertas claves, es la demora en que ya cuando la traen a un establecimiento del tercer nivel, como el caso que les comenté, ya fue muy tarde porque la trajeron pues en condiciones pues muy, muy, muy precarias. Y algo que comenté en la clase pasada es que no nos confiemos o esperemos a veces que acepten la referencia de una paciente, simplemente lo derivan porque por ley de emergencia lo van a tener que aceptar, así no haya cupo,
Sí, porque ese establecimiento de un nivel mayor, pues de todas maneras va a tener las condiciones, así sea, no sé, en la sala de trauma shock, igual ahí se va a poder tener que hospitalizar, pues porque no había UCI materna, se realiza y ahí se ambienta en ese momento. Pero un establecimiento de primer nivel no cuenta con esto. Entonces, ni bien observemos pues que esto no se va a complicar, si bien observemos que nuestro nivel de complejidad no da para más, derivemos a la paciente y evitemos responsabilidad legal, evitemos, disminuyamos o ayudemos a la disminución de la muerte materna, ¿no? Y algo que sí nos preocupa es estas cifras son alarmantes, que pese a que ha tenido casi el 70% de estas usuarias atención prenatal, igual han fallecido. Entonces, ¿qué está sucediendo? No está sucediendo que hay un déficit en cuanto a la consejería, hay un déficit en cuanto a la atención prenatal, hay un déficit en qué estamos realizando desde el primer nivel de atención de todos los establecimientos, desde la consulta, qué es lo que estamos teniendo dentro de las atenciones, ¿no? O quizás por un tema de tiempo solo nos estamos dedicando a llenar formatos y no estamos observando, ni siquiera observando a la paciente para ver que quizás está anémica, que quizás está irritada, que quizás está con disnea, etcétera. Entonces eso es muy importante. Incluso las que tuvieron las atenciones prenatales y habían fallecido, habían iniciado desde el primer trimestre, o sea, tenían un número considerable de atenciones prenatales, ¿no? Y más aún acá lo mencionan, tuvieron entre 1 a 5, 55, más de 7, 33% casi. Entonces, ahí pues hay que realizar una crítica constructiva para todos. Y bueno, esto es lo que quería llegar. Las muertes indirectas son muertes en las cuales pues prácticamente no podemos realizar más porque estas son comorbilidades en las cuales pues la gestante ya vino con esto, ¿cierto? Son como enfermedades cerebrovasculares, enfermedades infecciosas parasitarias, neoplásicas del sistema respiratorio, lesiones, envenenamiento, trastorno cardiovascular, vascular o similares, enfermedades del sistema digestivo u otras de manera indirecta, ¿no? Otras causas indirectas. Entonces, esas indirectas en realidad no podemos realizar mucho, pero sí tenemos que explicar y tenerlo presente dentro de la atención prenatal y priorizarla para que ésta pues tenga que ser derivada de manera oportuna. Yo la derivo y al derivarla pues lo que voy a hacer y generar ¿qué es? Es que esta paciente pues tenga una atención multidisciplinaria, que es lo que pasa. ¿Qué voy a necesitar? Necesito del cardiólogo, necesito del oncólogo, necesito del médico internista, necesito del neumólogo quizás, ¿no? O del infectólogo, de acuerdo a la patología que ella esté cursando, a su vez gestando, ¿no? Entonces esto solo para considerarlo, pero las causas directas, la primera es la hemorragia obstétrica, por eso es que la voy a considerar ahora mismo. El trastorno hipertensivo, que era lo que ya hemos conversado en la clase anterior. Abortos y complicaciones 5.1%, y ahora ya hay estadísticas que está aumentado en gran proporción debido a esta pandemia. Otras causas obstétricas directas 3.9, y la sepsis que ya hemos mencionado si llega por un punto de 3.1. Entonces, si se dan cuenta de todo esto, estamos abordando lo más importante. Ya hemos abordado los trastornos hipertensivos, ya hemos abordado las causas, las infecciones obstétricas y sepsis, y ahora vamos a abordar lo que es hemorragia obstétrica, ¿no? Nos faltaría lo que es abortos y sus complicaciones, pero eso sí ya creo que no nos va a dar tiempo. Igual estoy abordando las más importantes. Ok, entonces, cuando hablamos de shock hipovolémico, ¿a qué nos referimos, no? El shock hipovolémico, ¿qué es? Ya esto es similar, es una de las primeras causas de muerte materna, ¿no? Ya las infecciones obstétricas ya lo hemos visto, hipertensivos también, pero la hemorragia obstétrica es la que nos preocupa. ¿Qué observamos? Esto se copió. Vemos que la razón para la alta mortalidad está asociada a hemorragias. Hay demora en el reconocimiento de la hipovolemia y se falla en el reemplazo adecuado de volumen. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si nosotros no diagnosticamos a tiempo, precozmente,
estos signos de hipovolemia, pues definitivamente podemos perder la vida de una paciente. Y acá vamos a recordar un poco. El objetivo de esta parte es el diagnóstico adecuado de esta hemorragia obstétrica. Activar la clave roja, claro que sí, porque es parte de todo esto. Aplicar el ABCD de la reanimación y definir las condiciones para el manejo y cuidado intensivo, ¿no? Y bueno, ya depende del nivel de complejidad en la sala de cirugía y el cuidado intensivo que maneja. Entonces, un recordar, clave roja, que ese es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente o falla orgánica severa en la salud materna cuando se produce una hemorragia profusa, que en realidad puede llegar a un shock hipovolémico, que puede ser durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio. Esta es la clave roja, igual lo dejo ahí para que ustedes lo repasen luego. Similar a la clave amarilla, que era con respecto a nuestra función como obstetras, por ejemplo, es que si es una gestante mayor a 22 semanas, hay que hacerle un monitoreo obstétrico, dinámica uterina, ver los latidos, el no tacto vaginal, la no especuloscopía, estimar la pérdida sanguínea y el monitoreo estricto de las funciones vitales. Si es gestante de menor a 22 semanas, a ella le tengo que hacer un tacto vaginal y la especuloscopía y verificar si hay restos en la vagina, y si es así, retirarlos manualmente, solicitar ecografía. Y si es hemorragia en el intra o en el posparto, lo que tengo que hacer es revisar el canal del parto, y eso es lo que vamos a abarcar ahora también, porque son sucesos que, si bien es cierto, no están dentro del embarazo, es inmediato al parto, o sea, es el siguiente punto. Así que eso sí, y siendo la primera causa, pues vamos a manejarlo hoy día. El que tenga, si tiene la presión arterial normal, se le administra ergometrina a 200 microgramos intramuscular, una faja puerperal, un vendaje de miembros inferiores y o compresión de la aorta según la necesidad. Y eso lo vamos a ver ahora, cómo es la técnica. El colocar la sonda Foley número 14 con bolsa colectora. El acompañar al traslado portando el kit de medicamentos, ¿no? El laboratorista, el realizar todos los análisis y la batería de laboratorio que corresponde. La enfermera, es importante la canalización de 2 vías, ¿sí? Las 2 vías, con catéter número 18, si es posible, canalizar una vía, comunicar al médico si en caso considera una flebotomía, ¿no? El primer frasco, hidratarla inmediatamente, sin pensarlo, 500 a chorro, y continuar 30 gotas por minuto. Si se trata de una puérpera, agregar 30 unidades internacionales de oxitocina al segundo frasco de cloruro, de 9 por 1000 a 60 gotas por minuto. La vía aérea permeable, de contar con oxígeno, aplicar un catéter nasal a 3 litros por minuto. La posición de decúbito lateral izquierdo, según la indicación, un abrigo adecuado, control de la diuresis es vital. ¿Sí? El control de la diuresis, registrar los medicamentos siempre, ¿no? Por más que estemos apurados, tiene que estar ahí registrado en cada uno de los del Cardex y también dentro de los frascos. Y el médico pues se va a encargar de la evaluación diagnóstica, ectoscópica sobre todo, ¿no? El estado de conciencia, el examen clínico, el tratamiento según sea el caso. Por ejemplo, si hay una atonía uterina, el colocar el balón intrauterino. Ahora, si no está el médico, eso lo tiene que hacer la obstetra, ¿no? Entonces, todos tenemos que manejarlo porque son situaciones que se van a llevar mayormente en el primer nivel y son indicaciones que se tienen que tener presente para poder transportar a esta paciente, ¿no? Si hay retención placentaria y si no hay sangrado activo, referir de manera inmediata, y si la hemorragia es severa, lo ideal pues es extraer la extracción manual de la placenta de acuerdo a la técnica que también vamos a observar ahora. Si hay laceración del canal del parto, hay que controlar la hemorragia con taponamiento, pinzamiento o sutura. Y el monitoreo de las funciones vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria cada 15 minutos. Definir el establecimiento, el cual vamos a tener que derivarlo, y siempre comunicar al paciente, a la familia, ¿no? El tema legal es muy importante, ¿no? No, por más que esté sucediendo tal o tal evento, tiene que
informarse al familiar qué es lo que está sucediendo, por qué se le va a tener que derivar y por qué es importante que se realice, porque algunos están en contra incluso de derivar, ¿no? ¿Qué va a hacer de ella? ¿Dónde lo van a llevar? ¿No? Tiene que ver a los hijos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces no pongamos como limitaciones, explicarle cuál es la salud, que se prioriza la salud de ella y por ende se tiene que ser trasladada. Entonces, la hemorragia es la primera causa, ya lo hemos mencionado, casi a nivel mundial, casi un tercio de todas ellas, causa el 60% de las muertes en países subdesarrollados como es el nuestro. El 70% de los casos de hemorragia puerperal no tienen ningún factor asociado a veces. La mayoría de estas ocurre las 4 siguientes horas, ¿sí? No solo las 2 horas, a veces nos preocupamos solo las 2 horas, las 2 primeras horas, no. Preocupémonos hasta las 4 primeras horas después del parto, que todo esté circulando de manera adecuada. En este periodo es el que se deben hacer los esfuerzos para disminuir su impacto y, bueno, pues hay una pérdida sanguínea muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque la arteria, recordemos que la arteria uterina va a circular 80 mililitros a 1 litro por hora, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos, la actuación es inmediata. Detectamos esto, se tiene que activar la clave roja y ya tenemos que en ese momento voy a comenzar a ver y a distribuir actividades. No, se supone que yo ya he tenido que tener incluso en cada establecimiento tiene que haber una especie de simulación frente a este suceso que nos pueda suceder a todos, todo que nos pueda suceder a todos, ¿no? Revisar las medidas, vigilar que se cumplan. Entonces, acá hay una hoja de seguimiento, ¿no? Para ponerle check a cada uno y decir, ya esto sí, ya se hizo, sí, no, etc. El carrito de clave roja, la lista de chequeo impresa, el traje anti-shock, el balón de Bakri, medicamentos, ¿no? Otros, la sonda Foley, vía bigotera nasal, la jeringa, agujas, eso lo vamos a mencionar, porque eso es lo que tiene que estar dentro de. Ahí está, dentro del kit de clave roja, no olvidarnos del catéter. Lo ideal, incluso indican ya, están cambiando de que se tiene que hacer el catéter número 14, que a veces es un poco difícil conseguirlo, pero es lo ideal porque va a ingresar mayor cantidad de líquidos y es de menor tamaño también, ¿no? El ácido tranexámico también está dentro de el ketorolaco, no hay que olvidarnos. El balón de Bakri, en algunos establecimientos hay, pero en la gran mayoría no. Entonces, el balón de Bakri, pues tenemos que saber realizar y tener todo en ese momento para poder formarlo y colocarlo de manera inmediata. Y si no es así, entonces lo que yo voy a hacer es pues tener todos los materiales para colocarlo y saber, ¿no? Porque en ese momento pues estar pensando en que faltaba el tensiómetro, que faltaba la jeringa, que faltaba eso, etcétera. Entonces, no es, ¿no? El calentador, el traje anti-shock también. ¿Qué sucede con el traje anti-shock? Que la paciente llega, inmediatamente la han transportado y ya le están sacando en emergencia todo el traje de anti-shock. Y eso no es así, ¿no? La idea es permanecer y calentar a esta puérpera o gestante. Y voy a por ahí. Orcelinda, tu audio, por favor. Orcelinda Sánchez. Y también tenemos que ver el tema de los medicamentos, la atropina, el diazepam, todo eso tiene que estar dentro de la cajita. Entonces, según la ACOG, ¿qué nos indica? Primero, que en la hemorragia obstétrica hay distintos factores. Factor de riesgo, la sospecha de la placenta previa por una creta, increta, percreta, etcétera. Índice, y por qué puede haber una placenta creta, increta o percreta, o lo otro, ¿no? Justo en este parto se dio, y uno no sabía porque no le hicieron una Doppler, porque no hubo no hubo el profesional que la pueda realizar esta ecografía, etcétera, ¿no? Por X razones. Pero se lo descubrimos en el momento del parto. Entonces, ¿en quién podemos pensar en una placenta creta? Primero, paciente con cesárea anterior. Paciente con cesárea anterior, lo primero que yo tengo que pensar es que me puede producir una placenta creta. Paciente con cesárea anterior, no puedo estar pensando quizás en atenderla en un establecimiento de primer nivel. Ojo, si no hay una sala de operaciones, esta paciente se me puede complicar.
¿sí? Esta paciente puede llegar a tener una placenta creta pese a que no tenga antecedente de esta, pero sí tiene una cesárea anterior. Y es por eso que está incrementando el número de placentas secretas, porque acá en el Perú, bueno, acá en Lima también han aumentado mucho los índices de cesárea, ¿no? A veces por un tema como dicen entre comillas, cesárea electiva, ¿no? La paciente quiere que le hagan cesárea, pero en el segundo parto, pues sí se nos puede complicar. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Paciente cesárea anterior, pensar en lo peor, no me refiero a qué va a suceder, pero hay que estar previstos para cualquier acontecimiento que pueda darse, ¿no? Una paciente obesa también es un factor de riesgo, un IMC mayor a 50, en trastorno hemorrágico significativo, otros riesgos médicos, quirúrgicos significativos, y hay que ver la intervención, la transferencia al nivel apropiado para la atención de parto. Viendo todos estos factores, pues yo no me arriesgo a que suceda este parto en mi nivel 1-1 o en mi nivel, en mi materno quizás, donde no hay sala de operaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, en el tiempo de gestación hay factores de riesgo. Placenta creta se puede dar entre las 34 a 35 6 séptimos. Placenta previa entre las 36 a 37 6 séptimos. Miomectomía cesárea clásica anterior entre las 36 a 37 6 séptimos. Miomectomía anterior entre las 37 a 38 6 séptimos. Y las intervenciones. Para una más cesárea, la localización de la placenta debe ser documentada, ¿sí? Recordar esto. Las pacientes con alto riesgo de placenta creta deben contar con exámenes de imagen correcta para evaluar el riesgo antes del parto. Cuando ingresa a la admisión del parto, ¿qué es lo que tengo que tener presente? Si es de mediano o quizás de alto riesgo, ¿sí? Si es de mediano riesgo, ¿a quién me estoy refiriendo? Una paciente con poliomelitis, una paciente que ha estado con oxitocina por más de 24 horas. Me ha sucedido con pacientes durante la hospitalización que han estado, me indicaron hay que acentuar, como dicen, hay que acentuar más las contracciones, según digesta, 28 años, y dije, no, tienes que acentuarlo, y según dijiste, sus contracciones también, sí, pero hay que movilizar, ya, sala de dilatación está llena, y hay que avanzarla. Entonces, por indicación, uno comienza a hacer a continuar la oxitocina, y al final, pues, esta paciente termina haciendo un shock hipovolémico, casi se nos muere, así. Esta paciente llegó con 4 de hemoglobina y no tenía ningún factor de riesgo. Parto anterior, normal, bebé agar 99, ella planchada, total, pálida, no paraba el sangrado y era por la oxitocina. No era anémica, no era desnutrida, no tenía cesárea, no tenía otro factor de riesgo, parto anterior normal. Entonces, toda paciente con oxitocina que se le está monitorizando hay que tenerla, pero así entre ceja y ceja, porque de verdad es un factor de riesgo. O lo mejor es no colocarle más oxitocina si sus contracciones están de manera normal. Otro suceso también que sucedió con oxitocina era una gran multípara en el hospital. No la estaba monitorizando yo, la estaba monitorizando mi colega, y cuando en ese momento ella se quejaba por las contracciones, ¿no? Que era casi normal, y tenía 4 hijos, en ese momento hubo como que una distracción, ¿no? Y digo, no, tu paciente ya no se queja, ¿qué tendrá? Y la vemos, y estaba tranquila, y levantamos la sabanita y vemos pues, que el abdomen estaba completamente deforme así como esas películas de terror. No les miento, era una película de terror porque salían los brazos, así, ¿no? Obviamente estaba la piel y se veía. Entonces cuando lo observo, le digo, ¿qué ha pasado? Y en eso comenzamos a auscultar, los latidos bajaron 80, y le llamamos en ese momento al especialista y nos dijo, ¿qué pasó? Estaba con oxitocina, le cortamos la oxitocina, la hidratamos, pero ya ni hidratarla, ahí mismo le cortamos la oxitocina, le cambiamos de suero y voló a sala de operaciones. La paciente llegó a sala de operaciones, se pudo rescatar, le hicieron histerectomía, pasó por todo un estudio. Cuando se le hizo, el patólogo dio los resultados.
era pero catastrófico el útero como quedó. El útero quedó como, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que han comprado una palta o una papaya quizás y se les ha caído. Queda así como que, no partida, sino así súper, así como si se hace rocha así partida, así. Así quedó el útero. Era un útero partido así en dos. Y obviamente pues ya iba a fallecer esa paciente. Se complicó, estuvo más de unas 15 días en UCI, se mejoró, gracias a Dios, salió bien, pero sí pues había un tema legal, ¿no? Porque estaban diciendo que había pasado, el esposo decía por qué ha perdido el útero, etcétera, ¿no? Y era pues porque se le estaba colocando oxitocina a una gran multípara, se le estaba colocando oxitocina y ella pues tenía unas buenas contracciones, pero el útero pues no toleró tanto. Entonces hay que ver oxitocina, por eso yo le tengo mucho respeto sobre todo. Expulsivo prolongado mayormente se da por presentaciones compuestas o porque la usuaria pues quizás no llevó las clases de psicoprofilaxis y no sabe cómo poder realizarlas, ¿no? Este pujo, ¿no? Adecuado, ¿no? El sulfato de magnesio también hay que tener mucho cuidado con respecto a este. Y alto riesgo, pues, cuando tiene un nuevo sangrado activo, cuando hay 2 o más de los factores de riesgo ya mencionados, y hay que tipificar, ¿no? Y poder evaluar. Esto, por ejemplo, esto es con respecto a la pérdida de sangre, son ciertos protocolos. Este sí es un protocolo interno de la ACO, de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de América, entonces no es no, solo lo coloqué del colegio. Y lo que nos dice la FIGO, ¿no? La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, nos indica pues que si hay una pérdida sanguínea mayor a 500, esa es una hemorragia para ellos, en un parto vaginal. Si es más de 1000 en una cesárea, eso es una hemorragia, ¿sí? Para propósitos clínicos, pues cualquier pérdida de sangre que tiene potencial producir instabilidad hemodinámica debería de ser considerada una hemorragia postparto. Y también lo considera como tal a la hemorragia postparto al hematocrito de 10% del control en 4 horas. Entonces, parto vaginal de mayor de 500 mililitros o cesárea mayor a 1000, o lo otro es que haya una inestabilidad dinámica en el momento del posparto o el hematocrito que bajó en 4 horas. Y la ACOG, que dice la ACOG tiene otro concepto de hemorragia, pero casi similar. Pérdida mayor de sangre o igual a 1000 mililitros acompañado de signos o síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas de producción del parto, independientemente de la vía de parto. O sea, si tiene mayor a 500 no lo considera como hemorragia, pero si es más de 1000, sí. Eso es lo que dice la ACOG. Y tenemos lo que es la causa, ¿no? Esa es la causa a la cual pues tenemos que tenerlo presente. La atonía uterina, la retención de tejido placentario, las lesiones en el canal de parto, las alteraciones de la coagulación. Esas son nuestras causas más frecuentes, ¿sí? Y a la atonía, que se produce más o menos entre el 80 al 90%. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? El agotamiento muscular que hay en las fibras del tejido uterino, ¿no? En lo que es el miometrio, ¿no? Puede ser por una multiparidad, puede ser porque también hay que pensar en el tema de la fiebre, un parto prolongado o precipitado que a veces también se da. Lo otro, que hay una sobredistensión uterina, una gestación múltiple o un feto con macrosomía, pensemos inmediatamente puede pasar una atonía uterina durante el parto. Así que tengo que estar con mayor precaución, ya tengo que estar llamando al banco de sangre si hay el tipo de sangre que ella tiene, ya tengo que estar evaluando si por ahí hay cupos en neonatología, en UCI, si es pretérmino. Entonces, todo eso tengo que estar evaluando, examinando dentro de si tiene polidragnios, ¿no? Todo como un antecedente anterior.
Retención del tejido de la placenta, que puede estar en el acretismo placentario o lo que ya hemos mencionado, la cirugía uterina previa. Ahí sí también presente todo esto. Y si hay coágulos, también he visto casos en los que no se ha atendido adecuadamente el parto. A veces no es por hablar, pero sucede a veces cuando recién aprendemos. He visto muchos internos, ¿no? Internas que no han realizado adecuadamente el alumbramiento y han quedado coágulos del resto de placenta y la paciente sangraba y era pues porque ya luego cuando se ha examinado, ¿no? Se coge con una gasa y se evalúa si pues habían coágulos, se sacaron esos coágulos y paró el sangrado. Entonces eso también hay que, primero saber la causa, ¿no? No es que voy a colocarle Macel, que voy a colocarle suero, voy a inyectarla. La voy a hidratar, sí, pero tengo que tener presente que hay que saber la causa, ¿no? Es como que ustedes están llenando un balde de agua, pero sigue el caño abierto, ¿no? Entonces tengo que cerrar ese caño y saber la causa. Si es un coágulo, el coágulo. Si es un hematoma, lo debrido. Si es una laceración de cervix, tiene que ser suturada, ¿no? Entonces esa es la causa. Ahora, si es atonía, pues ya es distinto, porque la atonía, pues es que poder mantener el tono muscular es otro tipo de procedimiento, ¿no? Eso también lo vamos a ver. La lesión del canal de parto, del trauma que puede haber, ¿no? Desgarros, parto instrumentado, todavía hay algunos lugares por un tema de docencia que todavía se realiza. La fase de expulsivo precipitado también, ruptura uterina por una cesárea anterior. A veces no lo constatamos si la paciente ha tenido una miomectomía. También hasta esos detalles tenemos que saber. Inversión uterina. ¿Cuándo sucede una inversión uterina? Una distosia, hiperdinamia, versión cefálica, alumbramiento manual, acretismo placentario. Recuerdo que a una colega en el sector privado le sucedió esto. Estaba en un establecimiento en el que no había sala de operaciones, pero le atendieron el parto. Y había un acretismo placentario. Entonces ella cuando comienza a tratar de continuar con el alumbramiento no, ya había pasado 30 minutos todo y no expulsaba, seguía sangrado. El sangrado era persistente y entonces pues llama a otro profesional y también trata de hacer esta maniobra de hacer el retiro de la placenta, pero comienza a traccionar. Y en el momento de traccionar, el útero pues se invirtió, que el paciente pues estuvo con el útero casi fuera y el sangrado pues era inminente, no había clave roja, no había cochecito, no había nada, ¿no? Porque no era un establecimiento donde se podía atender alguna emergencia. En realidad fue arriesgarse. Tuvo problemas legales por 5 años y parte del dinero y todo eso. Entonces hay un tema de responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. El acretismo placentario a veces es una situación de las cuales debemos de temer mucho, ¿no? A veces no hay incluso un factor de riesgo anterior, pero puede tener y no sabemos que se estaba dando como tal. Alteraciones de coagulación, por ejemplo, una preeclampsia, síndrome de Hers. Si estamos en un establecimiento que se va a poder atender ahí, tenemos que saber si hay plaquetas, ¿no? Saber en el banco de sangre hay plaquetas para poder verlas. No, si no hay plaquetas, ya estás trayendo plaquetas de otro lugar o la tienes que referir a un establecimiento donde sí haya plaquetas, ¿no? Porque sabemos que hay una plaquetopenia por un síndrome de Hers y ahí sí pues se nos complica y se nos puede morir la paciente. Entonces todo eso tenemos que prever. ¿Sí? Coagulación intravascular diseminada, embolia de líquido amniótico y congénitas, bueno, la sepsis que ya la hemos mencionado, la ruptura de placenta o otras enfermedades que no son tan frecuentes. Esto mayormente ya lo ven en realidad el médico intensivista o el urologo dentro de la hospitalización. ¿Activo esta clave roja? Sí, en el primer nivel, cuando hay un shock moderado tipo de estadio 2. Ahorita vamos a ver cómo es el estadio 2. Si hay un sangrado agudo y o sospecha mayor a 1000 cc, sensorio normal agitado, hipotensión, que hay una presión sistólica menor a 90, una frecuencia respiratoria mayor de 1 segundo, llenado capilar mayor de 1 segundo, o hay una disminución de la perfusión que se manifiesta en palidez y frialdad. Si estoy en el segundo nivel,
Hay que evaluar sangrado agudo, sospechoso mayor de 1500, sensorio agitado, deprimido, letárgico, hay una taquicardia mayor a 100, frecuencia respiratoria de 30 por minuto o el llenado capilar mayor a 2 segundos, ¿no? Hay una disminución de la perfusión que se manifiesta en palidez, sudoración y frialdad. ¿Qué hacemos? Activar la clave roja, evaluar la magnitud de sangrado aproximadamente, si se pudiera, ¿no? Monitorizar las funciones vitales, estado de conciencia. Yo a veces recuerdo mucho situaciones que he visto, así he presenciado. Lo primero que hace el luciólogo es despertarla, no sé, se llama Camila, Camila despierta, ¿no? O sea, estar ahí, que esté alerta y que esté despierta pese a que está con la hemorragia, despierta, tienes que estar ahí y ver eso, ¿no? Hasta observar pálida, la diuresis es vital, también el vaciamiento de la vejiga, pues me va a ayudar a tener un mejor tono en el útero, ¿no? El RCP, la compensación hemodinámica, hipertensión permisiva, detener el sangrado, evitar las complicaciones, ¿no? La triada de muerte, la coagulopatía, fibrógeno menor a 200, acidosis, pH menor a 7.2 y la hipotermia de 35 a menos. Entonces, la principal causa de muerte de hemorragia postparto es en sí la demora en la activación de la clave roja. Si nos demoramos en activar la clave roja, pues son minutos perdidos, minutos que pueden salvar la vida de mi paciente. Y este es a lo que me iba, cómo yo voy a poder diferenciarlo. Y solo con, miren, algo tan básico, solo con el pulso puedo saber aproximadamente la cantidad de sangrado que está perdiendo mi usuario, mi gestante. Miren, sin aprenderse todo, con que nos aprendamos el pulso ya es bastante. Si yo estoy viendo que el pulso está entre 60 y 90, todavía está una pérdida menor a 1 litro. Si ya está entre 91 y 100, es probable que esté perdiendo entre 1 litro a litro y medio. Y si está perdiendo, si está teniendo su pulso entre 101 a 120, pues puede ser que estemos perdiendo entre litro y medio a 2 litros de sangre, ¿sí? Entonces todo eso es importante tenerlo presente, porque eso pues va a conllevar pues a que más o menos tenga la cantidad, porque a veces decimos, sí, aproximadamente, y vemos el balde, ¿no? ¿Cuánto perdió? ¿No? Y no es así. O a veces vemos el pañal y es una mayor cantidad, o no sabemos, ¿no? No podemos contabilizar. Si tiene más de 120, ahí sí hay que preocuparnos, porque estamos hablando de aproximadamente más de 2 litros de pérdida de sangre, en la cual ahí sí va a ser necesario, y si no tengo en ese momento sangre, pues hay que tener una transfusión, y que yo voy a tener que transferirla en ese momento, referirla si no tengo el grupo sanguíneo de mi paciente en ese momento, ¿no? Entonces, acá hay que ver que entre 1,5 litros a 2 litros, pues es que voy a necesitar sangre. Acá es posible, acá no, todavía es manejable. Y este es el índice de choque que se tiene con respecto a... Tomo la frecuencia cardíaca, ¿sí? Este es otro tipo de medición. Tomo la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, la divido. Si es entre 0.9 a 1.3, aproximadamente estoy perdiendo 1 litro a litro y medio de sangre. Si es mayor a 1.3, estoy perdiendo más de litro y medio de sangre. Entonces, eso es un índice muy importante que no siempre se tiene en cuenta, pero también nos va a ayudar bastante, ¿no? Valores que lo tenemos. El tensiómetro, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ok. Seguimos. Entonces, dentro del equipo en el cual nos vamos a dividir, ¿cómo nos dividimos? Tenemos que cada uno, ya habíamos hablado de poder
tener unas funciones en cada uno. Por ejemplo, la persona que va a estar en la cabeza tiene que chequear la vía aérea, administrar oxígeno, monitorizar funciones vitales, vigilar el estado de conciencia y que va a tomar el tiempo de sucesos, ¿no? El brazo, ¿quién está? La persona que va a estar encargada de tomar el pulso, presión arterial, va a ser la persona que también va a apoyar a la toma de muestras para el análisis de laboratorio que requiera, aplicar todo lo que son los medicamentos, si le tienen que aplicar oxitocina, misoprostol, metilgin, de acuerdo a lo que un líder de este equipo va a indicar. Y en el útero, pues acá hay que pedir ayuda, puede ser ayudante en 4 cabezas. Acá pues ayuda porque vamos a ver que hay varias situaciones distintas, ¿no? El realizar el masaje bimanual, las 4 T's que ya lo hemos hablado, pero ahorita lo vamos otra vez a mencionar, y pensar si se va a hacer una cirugía o no. Si va a requerir una cirugía, pues ya ha tenido que ir organizándose y explicando al equipo de SAI. Entonces, el shock hipovolémico es la condición médico-quirúrgica en la cual una rápida pérdida de fluidos va a resultar pues una falla en realidad orgánica múltiple debido pues a que hay una perfusión inadecuada, ¿no? Este es el ABCD de la emergencia obstétrica: vía aérea permeable, ventilación adecuada, oxígeno suplementario, el pare del sangrado, accesos venosos, ¿no? La toma de muestras, uso de fluidos, fármacos, uso de hemoderivados, es importante, el diagnóstico de las 4 T's y evitar la hipotermia. Entonces, A de vía aérea permeable, B, que es B grande, pero en este caso se utiliza, como suena fonéticamente, ventilación adecuada. C es el cese, en realidad se podría decir así, el cese del sangrado, no el parar el sangrado. De diagnóstico, ¿de qué? De las 4 T. ¿Cuáles son las causas? ¿No? Como les decía, ¿yo qué hago reponiendo fluidos, reponiendo sangre si ese balde sigue con el caño abierto? Tiene que estar cerrado. Tengo que saber el diagnóstico primero para poder ver cuál es el manejo oportuno. Y E, que es evitar la hipotermia. Es vital mantener calor en esta paciente. Vía permeable, la oximetría de pulso, ventilación de oxígeno suplementario, la máscara con bolsa de reservorio de 10 litros por minuto, la máscara de Venturi de 3 a 5 litros por minuto, la cánula binasal entre 2 a 4 litros por minuto. Eso va a depender de cada institución. Hablábamos la vía aérea permeable, la ventilación adecuada, ¿no? Ahora el pare del sangrado, ¿no? El uso de fluidos, el uso de fármacos, que va a ser vital en este momento. Miren, acá está el pare del sangrado. ¿Cómo voy a parar los sangrados? Con el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Ergometrina, oxitocina, misoprostol, el famoso balón de Bakri, que también vamos a ver cómo se forma un balón de Bakri, la presión en la arteria aorta, la cual al realizar esa presión va a dejar de irrigar al útero, que es lo que me preocupa porque ese útero, ya lo habíamos mencionado, más de 80 mililitros por minuto está circulando. El poder colocar adecuadamente el traje anti-shock. Con respecto al útero es lo que es el Billinch, que se hace ya en sala de operaciones, ¿no? O la histerectomía, y eso se va a ver en la técnica de SEA, que también vamos a mencionar ahora. La posición también, situaciones muy básicas que a veces no pareciera que nos van a ayudar, también nos apoya mucho la posición en la que esté mi paciente. Si yo estoy con una posición horizontal, con las piernas flexionadas, pues eso no me va a ayudar. Tiene que tener una posición de litotomía todavía. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que yo pueda disminuir incluso hasta 300 cc de sangre, que esté en 45 grados, en la cual esa posición me va a ayudar a que la pérdida pues no continúe, no sea continua. ¿Sí? Entonces la posición es muy importante. El acceso venoso, hablábamos entre diámetro de calibre de 10 o de 14 a 16, que son un poco difíciles de conseguir. Mayormente estamos con la 16 y 18, pero si hubiera 14, pues sería lo ideal.
Y el acceso venoso, la toma de muestras, qué importante es saber, hay pacientes que vienen cero controles prenatales, hay pacientes que vienen sin saber, ni ella sabe qué tipo de sangre tiene, todo eso tenemos que tenerlo presente para que ya haya datos de esta paciente y saber pues qué es lo que tiene. Los accesos venosos es probable que se le administre cristaloides calientes de 39 grados, bolos de 500 mililitros y evaluar la respuesta. Eso vamos a observarlo ya con más detenimiento. La evaluación de la respuesta de los cristaloides, esto está relacionado también, si nos damos cuenta, con el cuadro anterior, ¿no? En la cual, por ejemplo, si no hay una respuesta frente a que se le ha administrado más de 500 mililitros de cristaloide, permanecen anormales o no se consiguen metas en ningún momento, puede haber ya un choque severo, ¿no? Y ahí hay que ir definitivamente para la transfusión sanguínea, ¿no? De manera ya inmediata. Si es amarillo es probable, pero ya tenemos que tener todo de manera provisional. Y acá pues es probable que es suficiente con que tengamos de manera adecuada, saber la causa, si hay una sutura, por ahí un desgarro, se sutura y suficiente. Medidas farmacológicas, los uterotónicos, oxitocina, misoprostol y el tranexámico, que es lo que mayormente se utiliza. Eso va a depender de cada protocolo de cada hospital, ¿sí? Por ejemplo, la OMS nos indica en este momento, primero un masaje uterino externo de forma continua y permanente durante el manejo integral y hasta que el sangrado haya cedido. Un masaje uterino bimanual durante al menos 20 minutos o hasta que haya cedido el sangrado. Cuando el masaje uterino externo no ha sido ineficaz. Oxitocina. ¿Cuáles son? De 80 miliunidades por minuto o de 20 unidades diluidos en 500 mililitros de lo que es en 0.9% pasar en 4 horas, ¿sí? Que es aproximadamente 20 gotas por minuto por macrotero. Eso ya tiene que ser con nuestra bomba, ¿sí? Nuestra bomba de infusión. Y el ergotrate indica una ampolla seguida por otras dosis a los 20 minutos, ¿no? Y se puede seguir colocando incluso hasta 5 dosis continuas. Y el misoprostol, que va a ser de vía sublingual de 800 microgramos si no se cuenta con oxitocina en ese momento, ¿no? Y estar presente también, porque cuando le llegan a administrar, si esta paciente está estable, no puede responder, porque también se puede asfixiar, incluso con eso hay que tener mucho cuidado con eso. El ácido tranexámico se puede ofrecer como un tratamiento para hemorragia postparto si la administración de uterotónicos no ha sido efectiva, como segunda opción. ¿Cómo se administra? 1 gramo por vía endovenoso en 1 minuto, o sea, tiene que ser dilución lenta, ¿sí? No así. Se puede repetir 1 gramo endovenoso a los 30 minutos, ¿no? Y de ahí eso se da sobre todo en las primeras 3 horas, que es donde va a tener mejor resultado. Las medidas farmacológicas, antibióticos, ampicilina, gentamicina, cefazolina de 1 gramo y la clindamicina de 600 miligramos vía intravenoso. Ya hemos visto entonces el cese del sangrado, ahora el diagnóstico de las 4 T's. ¿Cuáles son las 4 T's? Ver primero, tono. Tiene buen tono y eso lo voy a ver cuando le haga el masaje uterino. Trauma. Si ha habido un trauma en el momento del expulsivo, ¿no? Puede ser en el momento de un expulsivo prolongado, que haya sido una presentación compuesta, etc. Tejido. Verificar, observar de manera adecuada que toda mi placenta pues haya sido retirada completa, con los cotiledones completos, membranas íntegras. Y ya en último caso en realidad es la trombina si hay problemas de coagulación. Eso mayormente ya se ve con un perfil de coagulación en laboratorio. Y 5, que era la E, que era de evitar la hipotermia. Lo importante del traje anti-shock, ¿no? El traje anti-shock tiene un propósito. Acá está, creo, donde estamos. Un ratito, esto después lo vemos. Acá está el traje anti-shock. Ay, no.
Me fue la imagen. Ya, bueno, el traje anti-shock se va a colocar desde los pies hasta la cabeza, en ese sentido, ¿sí? Incluso hay situaciones en las que ingresa la paciente a sala de operaciones e ingresa con el traje anti-shock colocado, porque son cuestión de minutos. Entonces, es muy importante que yo esté, cuando se refiere a la paciente, a veces sucede que en la misma emergencia ya le están aperturando, le están abriendo el traje anti-shock y la dejan sin nada, ¿no? En eso sí, es para conservar el calor, ¿sí? Eso es muy importante en esta paciente. Entonces, tiene un propósito. Y el traje anti-shock se coloca de adelante, de los pies a la cabeza, en ese orden. Y hay números incluso, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué hago? El diagnóstico de los 4 T's, masaje uterino, el manejo es médico, ¿no? El anestesiólogo ya tiene que estar viendo el monitoreo, las vías de acceso, ¿no? A los 20 minutos, un balón hidrostático, las suturas hemostáticas que se puedan tener en ese momento. A la hora ya es probable que incluso se tenga que hacer una esterectomía, dependiendo mucho de la situación en la que nos encontremos. El anestesiólogo ver la politransfusión, los factores de coagulación y la hora de oro. ¿Qué es la hora de oro? A medida que más transcurre el tiempo entre un punto del choque y el inicio de la resucitación, disminuye el porcentaje de pacientes. Disminuye el porcentaje de choque en pacientes, ¿no? Es el tiempo en el que debe comenzar la resucitación para lograr la supervivencia máxima de la detención de la hemorragia. Son minutos de oro, yo tengo que estar así alerta y teniendo ya todo el protocolo establecido y liderando funciones a todos los que nos competen. ¿Qué sucede entonces? Primero, vamos a ver que hay una hemorragia posparto masivo, en shock hipovolémico, pedir ayuda, puede venir el ginecobstetra, el anestesiólogo, esto ya es un establecimiento de mayor nivel, ¿no? Alertar al hematólogo y al banco de sangre, ¿sí? ¿Qué se hace? Resucitación, vía aérea, respiración, circulación, oxígeno, balance de fluidos, la transfusión de sangre, los hemoderivados y el confort. Minuto 20. ¿Útero está contraído o no? Hay un examen, hay que evaluar la coagulopatía, la 4T, la última, la de trombina. Compresión uterina interna, la aorta, el balón del taponamiento intrauterino, el balón de Bakri, que es tan importante, la técnica de SEA, eso lo vamos a ver, el traje TAN, ¿no? Y considerar la reactivación de internamiento también, ¿no? Cirugías, la sutura compresiva que se tengan que realizar, la ligadura bilateral de arterias, la embolización de arterias uterina y si es posible, pues quizás va a tener que terminar en una histerectomía. En una práctica es importante la atención de la causa principal, ¿no? Mediante la revisión de la cavidad uterina y el cuello uterino. Hay que saber primero la causa, lo visual, lo que más puedo examinar a simple vista. Hay un desgarro, hay coágulos, todo esto. Si es así, hay que reparar los tejidos, evacuar si hay restos placentarios, cerciorarme de que no los haya. La resucitación del choque debe de incluir una adecuada oxigenación, ¿no? El tratamiento médico, bueno, acá ya lo dejo porque está todo completo para poder terminar todas las diapositivas. Y el procedimiento, ¿no? Masaje uterino bimanual externo e interno, la compresión aórtica, la exploración manual del útero y extracción manual de la reparación del trauma, ¿no? Incluyendo incluso a veces hay que reparar la episiotomía. Y este es el masaje bimanual, ¿no? El externo, que es el de la izquierda, y el interno, que es el de la derecha. ¿Cómo es el externo? Tengo que colocar mi mano en el fondo uterino para ejercer una especie de inmovilización del útero, y con la otra mano es donde yo voy a comenzar a hacer mayor esfuerzo, ¿no? La mano, en este caso izquierda, o como nos encontramos con la paciente. Y la compresión pues sí va a ser de manera continua, constante y un poco dolorosa, con mucha fuerza, eso sí, porque lo que yo quiero es que se reestructure el tono de este útero. Y después de hacer el externo, me coloco los guantes y hago el masaje interno. ¿Cómo es el masaje interno? Pongo puño, ¿sí?
Igual, mano en el fondo del útero, tengo que tener un campo, si estoy con guantes, encima del abdomen, coloco la mano encima del abdomen, en el fondo del útero, y con la otra mano hago puño para que haya una contracción del útero. Es una contracción forzada, se podría decir, ¿no? La contracción forzada consiste en que el útero pues pueda, como diciéndole, revive y regresa a tu tono, algo así, ¿no? Pero de manera interna. Esa es la compresión. Colocar la superficie sobre una superficie firme, ¿sí? Colocarla de forma de firme de puño encima del ombligo. Esta es la compresión de la aorta, perdón. Tiene que estar de manera horizontal, ¿sí? Las piernas extendidas. Colocar de forma firme el puño encima del ombligo. Nos direccionamos. Primero, ombligo, puño, y tengo que ver cuál es mi mano más fuerte, ¿no? Si es la derecha o la izquierda, donde yo tenga mayor fuerza. Si es la derecha, entonces primero me voy al ombligo y de ahí un poquito me lateralizo al lado izquierdo y más presión. Verificar que la compresión sea efectiva cuando no abierta el pulso femoral. Entonces, ¿qué hago primero? Puño, puño, ombligo, lateralización izquierda, presión constante, fuerte, y con mi otra mano yo voy con el dedo índice y el medio, tratar de llegar en la parte casi de la ingle donde está el pulso femoral y ver si está palpitando o ya paró, ya cesó, ¿no? Mantener la compresión iniciada, la resucitación del procedimiento o procedimiento quirúrgico definitivo, ¿no? Eso va a ayudarnos bastante. La extracción de la placenta, ¿cómo la realizo? Primer punto, me fijo, si no jalo, porque puedo quedarme con el cordón y la placenta adentro, primero lo voy a hacer de manera constante, continua y poco a poco. Si veo que hay una un cierto bloque en el momento de yo retirar, entonces con la mano, ¿sí? Voy a tener que ingresar lo más profundo y primero siguiendo al cordón, ¿sí? Sigo el cordón y voy como despegando la membrana de la placenta y del fondo del útero que mayormente se encuentra, y de ahí ya cuando tenga todo en la mano ya poder extraerlo de manera completa. La técnica de SEA. Hay sucesos en los cuales nos va a suceder que no tenemos sala de operaciones y tenemos que realizar algo, pero ya para poder movilizar a mi paciente. La técnica de SEA, ¿en qué consiste? La técnica de SEA consiste, primero los materiales, en tratar de parar el sangrado para yo poder referir a mi paciente. Primero tengo que tener 2 valvas de ESMA. Por esto les decía que tenemos que tener todos los medicamentos, perdón, todo el material ahí a la mano. 2 pinzas anillos recta, 2 pinzas anillos curva, una sonda de Foley. Son instrumento, material médico que va a haber dentro del establecimiento. ¿Qué voy a hacer? Coloco las 2 valvas en la zona anterior y posterior, ¿sí? Tengo que necesitar a otra persona que me pueda apoyar. ¿Quién va a ser la otra persona? Puede ser, no sé, quizás una técnica, no sé, una enfermera, alguien que me apoye en ese momento porque voy a necesitar otra mano. ¿Qué hago? Ahí está. Ya. Coloco las 2 valvas en la parte anterior y posterior. Voy a visualizar bien. Después de un parto, ¿cómo está? El conducto vaginal está bien amplio. Puedo observar bien. Tengo que tener una buena iluminación. Posteriormente, coloco la pinza recta en el labio anterior del cervix. Pinzo, ahí lo dejo. Y lo mismo sucede con el labio posterior. Pinzo y ahí lo dejo. ¿Sí? Anterior, posterior. Con la mano izquierda lo lateralizo todo. Y de esa manera lo que yo voy a hacer es girar un poco ambas valvas para el lado contrapuesto, o sea, si para el lado izquierdo yo lo jalé, para el lado derecho tengo que observar. La idea es que me pueda poder visualizar esta comisura entre el cuerpo del útero y el cuello del útero, al cual yo voy a tener que ver el ligamento de McEnroe, que es este, o cardinal.
Entonces, con mi dedo, el más sensible, el índice o el medio, comienzo a seguir esta cisura para ver el ligamento de McEnroe o cardinal, ¿sí? Y al yo seguirlo, lo palpo y va a comenzar a palpitar. Si yo comienzo a palpitar, ¿qué hago? Voy a pinzar en ese momento. La idea es que esto que estaba irrigando, este ligamento, el de McEnroe, el cardinal, que estaba irrigando a mi útero, pues deje de hacerlo. Cojo la pinza curva y lo clampo, ¿sí? Un ligamento clampado y ahí quedó. ¿Qué hago ahora? Todo para el lado derecho y jalo ambas valvas. Hago lo mismo con todas mis pinzas, por eso es que necesito doble mano, una manito que me ayude para poder hacer este procedimiento. Otra vez, dedo índice o dedo medio y comienzo a dedo índice y dedo medio y comienzo a seguir, ¿no? Ver el ligamento de McEnroe o el cardinal, si palpita, y si palpita, presiono con la pinza curva y ahí está. Y voy a quedarme con 4 pinzas, saco las valvas supuestamente y ya está la paciente. Obviamente no se va a quedar con esto pues todo el rato, ¿no? Todo solo es para tracción, para derivar. Es muy importante que yo haya evacuado vejiga, porque la vejiga cuando está llena hace que pierda tono muscular el miometrio. Entonces es importante que yo haya evacuado vejiga. ¿Sí? Si sigue el sangrado, se va a proceder a hacer la cirugía abdominal para realizar la histerectomía, ligadura hipogástrica o la ligadura de las arterias uterinas. La extracción manual de la placenta ya la he mencionado. Este es un parto donde esté en las condiciones que esté, pues tenía que ver que haya sido completa, medirla, ver la forma, cotiledones, membranas, ¿no? Ahí está el bebé y sí, siempre, por más que las pacientes tengan sus creencias, pues igual hay que respetarlas, pero hay que cerciorarnos de que esta placenta esté íntegra. Y ahí ya la regalamos, le damos a ella como quiera hacer con su placenta. La placenta retenida puede causar hemorragia postnatal, shock y muerte, ¿no? La placenta retenida que no sea expulsada dentro de los 30 minutos después del parto del recién nacido. Sin embargo, cuando se usa el manejo activo en la tercera etapa, hablamos de más de 15 minutos. En la gran mayoría hacemos el manejo activo, ¿no? Y hablamos más de 15 minutos después del parto y 15 minutos después del parto ya es una placenta retenida. Y si no se colocó oxitocina, entonces de manera natural más de 30 minutos ya es una placenta retenida. Referir de acuerdo a las funciones obstétricas y neonatales esenciales, en el caso que es difícil, o de posible referir. La extracción del manual de la placenta es un acto que el profesional realizará para manejar la hemorragia. El tiempo es importante, la limpieza es crítica, ¿no? El colocarse un guante adecuado, estéril, ¿no? No el de granel. Proteger a la mujer de una infección, antes cambiarse los guantes y lavarse las manos antes de comenzar, ¿no? Durante la extracción puede caer sangre a los brazos contaminando la piel, por eso es que se tiene que colocar un mandilón completo, ¿no? Porque normalmente vamos a llegar hasta el hombro, hasta más hasta el brazo incluso, ¿no? Se debe proteger la piel usando las batas con mangas largas. Siempre el equipo de venoclice, los analgésicos, anestésicos adecuados, guantes, lubricante antiséptico, el paquete de parto, jabón y agua. Los pasos: informar a la mujer y familiares el procedimiento que se va a realizar, solicitar el apoyo de un personal, solicitar que la mujer evacúe, o si no, le va a tener que colocar la sonda si no está en las condiciones de poder miccionar, ¿no? Y el cloruro vía endovenoso. Administrar, ¿qué es lo que tengo que administrar? Entonces, atropina, ¿sí? Intramuscular o endovenoso. Un analgésico puede ser petidina o la ketamina de 50, recordando que este procedimiento es un poco doloroso, por eso es que tengo que colocarle, y un sedante como diazepam, ¿no? Y se le tiene que explicar, obviamente, a la señora qué es lo que le voy a hacer, al familiar, si está ahí
Colocar a la mujer en posición de litotomía para poder realizar el procedimiento. Nos colocamos guantes, limpiar los genitales con agua y jabón, aplicar un antiséptico, usar campos estériles, colocar una mano sobre la sínfisis del pubis y presionar sobre la parte más baja del útero. Con la mano sostener el cordón umbilical firmemente y seguir el cordón hasta llegar a la placenta y localizar el borde de la misma. Realizar los dedos de la mano entre el borde de la placenta y la pared del útero, con la palma de la mano frente a la placenta, hacer un movimiento cercenante de lado a lado para separar delicadamente la placenta del útero. Ahí está, ingresamos, ¿no? Ya lo hemos observado en la imagen anterior. Seguimos debajo de la placenta y vamos desprendiendo de manera lenta. Pero si hay una atracción muy fuerte, es probable que sea una placenta creta, así que ya no continuamos con el procedimiento. Cuando la placenta está separada y en la palma de la mano, estimular la contracción con la otra, la del fondo uterino. Extraemos de esa manera la placenta durante la contracción. Las membranas tienen que ser lentas, el jalado, pero continuo, ¿sí? Y al finalizar, pues realizamos el masaje uterino. Ahí está. Después hacemos igual un masaje intrauterino, puño, para que este útero pues gane tono y no suceda lo mismo. Hay que administrar antibiótico, en este caso se recomienda la ampicilina de 1 gramo. Registrar la información, incluir la estimación de la pérdida de sangre, y si persiste la retención es probable que haya acretismo, ¿no? Y hay que realizar una histerectomía total o subtotal dependiendo del caso. Vamos a tener situaciones en las que el tono muscular sea continuo y ya no se va a poder continuar. Por más que le hice el masaje uterino y todo, hay que colocar un balón de Bacri, que mayormente se realiza con los materiales que tenemos en ese momento. ¿Cuáles son? 2 pinzas de Fester rectas, una tijera, una valva vaginal en la zona inferior del espéculo, una sonda de Foley, un preservativo y un hilo de seda. Si nos damos cuenta, todo eso tenemos dentro del establecimiento, pero tenemos que tenerlo ordenado, o por decir así, en un espacio solo para lo que vamos a realizar, que es el balón de Bacri. Clamp también, para la atención de parto siempre hay uno. Y un cloruro, y el tensiómetro también, el equipo de venoclisis también es importante. Son materiales con los que contamos y vamos a tener que realizarlo. Ahora, lo que sí es difícil es conseguir la jeringa de 50, si no tendrá que ser la de 20, pero hay que tener una siempre de emergencia, con punta cónica, que es esta. El recipiente de agua estéril y el tensiómetro. Yodopovidona para la antisepsia y las gasas. Colocamos entonces la sonda, el preservativo, anudamos con el hilo de nylon, ¿sí? Lo cerramos. A veces lo hacen con guante, pero no se recomienda con guante porque el guante no tiene la misma capacidad que el preservativo. El preservativo es más fuerte además. Se aspira el 50 cc del agua estéril y se llena por la sonda. Lo vamos llenando. Lo colocamos el equipo de venoclisis, colocamos el cloruro, lo vamos a tener que amarrar con el tensiómetro, el cual va a ejercer presión, y sellamos con nuestro clamp. Miren cómo se infla este globo de preservativo. Se hace la antisepsia. Se introduce, se evacúa la vejiga también, no hay que olvidar. Ingresamos con el espéculo, tratamos de tener una buena visión con las pinzas y ingresamos. Va a ingresar, no va a estar completamente lleno, va a estar un poco lleno nada más para que pueda ingresar dentro del útero, es esto. Y luego ya tiene que estar ahí colgado nuestro cloruro con nuestro tensiómetro, el cual va a ejercer presión y va a comenzar a inflar, ¿sí? Esto es ya, a veces vamos a encontrar momentos en los que va a salir un poco de sangre incluso. Y es así, con este balón es el que se va a poder derivar a la paciente. Esto es para referirla, no es que ahí termine el procedimiento. Lo que se quiere es ganar un tono muscular,
¿sí? Y ese tono, pues lo que va a generar es que el útero, pues, pueda parar el sangrado y poder transferir a la paciente. ¿En qué momentos vamos a hacer esto? Cuando es una gran multípara, cuando he estado demasiadas horas con oxitocina, cuando he estado con un expulsivo prolongado, cuando he estado con un trabajo de parto prolongado, una fase activa prolongada. Esos son los momentos mayores en los que vamos a tener que realizar este procedimiento en caso que amerite para parar el sangrado y poder referirlo, ¿no? Ok, bien, entonces eso sería todo, mi sobrina. Por el día de hoy, cualquier consulta, ahí están las redes. Se nos fue la hora y traté de avanzar para poder compartir todas las diapositivas. Los PPTs ya se les va a entregar, no se preocupen, con cada una de las imágenes y de esa manera pues ustedes pueden repasarlas, sobre todo por ejemplo en las pinzas, en la técnica de SEA o en la que es en lo que es el balón de Bakri, ¿no? Ahí es donde vamos a poder tener cada uno de lo que es los pasos que van a estar ahí. Y con imágenes pues también, ¿no? Es un poquito más sencillo. Ok, entonces, bueno, eso sería todo. Gracias hoy por estar acá, gracias a Capacitaciones en Salud por agendar y por la invitación de esta reunión que nos ha ayudado un poquito a compartir y a repasar sobre todo, ¿no? Algunas técnicas que quizás lo sabían y sí, obviamente, y solo era para un tema de reforzar, ¿no? Y recordar. Ok, muchas gracias, Ivo, Marisela, Iris, Angie, Alexandra. Gracias por estar aquí y por compartir estas horas de ponencia. Ok, eso sería todo. Y bueno, estamos hasta una próxima oportunidad. Okay. Gracias, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, ya para que puedan descansar, quizás están. Ahí. Ok.